Bueno, ya estamos aquí empezando, pues esta mesa de análisis y el primeritito en llegar, mi querido Arnoldo Cuellar, periodista y fundador de PopLab. ¿Cómo estás, Arnoldo? Feliz Hola, año. Adriana, felicidades, un gran abrazo. También para todos los que nos escuchan, para los que escriben en el chat, por supuesto. Qué gusto. Arnoldo, pues al contrario, y cuéntanos cómo pasaste el 31 o qué acostumbras a hacer tú. Muy tranquilo, ya pocas desveladas. Además, no estás tú para saberlo ni yo para contarlo, pero inicié una dieta de limpieza del intestino que, entre otras cosas, excluye el alcohol, el café y toda clase de irritantes. Es por unos cuantos días, por un par de semanas, pero entonces dije, de una vez. Ya vamos. Entonces, pues vi películas nada más. Mira, lo del alcohol se perdona, pero lo del café en las mañanas, híjole. 21 días y dicen que tiene muy buenos efectos, entonces ya te contaré. ¿Sí? Bueno, si no, hay las rolas también. Bueno, pero además tú eres joven, uno tiene que cuidar ya los años que se vienen. Así es, Arnoldo, muchas gracias. Está por acá Temoris Greco. ¿Cómo estás, Temoris? Muy buenas tardes. Feliz año. ¿Cómo estás, querido Temoris? Hola, Adriana, Arnoldo, ¿qué tal? Feliz año. Qué gusto, Temoris, felicidades. Andaba es que a veces como que se me atrasa, o sea, como que algo pasa y entonces yo estoy escuchando, o sea, a ti o a Julio en YouTube. Entonces yo, según yo, todavía tengo como un minuto y de pronto ya veo que me dices así, ya estamos. O sea, como que se me atrasa algo ahí. Bueno, sí. No, hombre, si yo te dijera con el trastorno de déficit de atención que tengo, o sea, de pronto ya, o sea, hay cosas que se me olvidaron, estaba haciendo 3 cosas al mismo tiempo, 2 se me olvidaron, si son los frijoles ya se me quemaron, y así que bueno, así andamos, pero ya en unos momentos más entra nuestro querido Arturo Rodríguez. Empezamos, Arnoldo Cuellar, pues hay muchos temas y empieza, bueno, no hubo descanso informativo, la verdad es que creo que no hubo realmente que bajar a la información, ¿verdad? Y empezamos el año con esta designación de Norma Lucía Piña, y además en una votación reñida, fueron tres votaciones para que al final quedara 6-5, y reacciones pues de varios lados. Interesante que también en la oposición hubo como una aprobación, ¿no? Y por el otro lado también de la Cuarta Transformación, pues no hubo un rechazo pleno. Así que, ¿cómo ves esta designación? Bueno, a mí me parece que tenemos un poder judicial constituido, con una institucionalidad fuerte, con graves problemas, desde luego que sí, como en este país muchas cosas que traen una acumulación de rezagos, de malas prácticas políticas, que no es para menos después de la enorme simulación priista de 70 años, comprada además, asumida por el panismo que gobernó otros 12 y luego recrudecida con un fracaso rotundo por esa restauración priista del 2012. Con esto no quiero decir que lo que ha pasado de 2018 para acá tampoco sea una gran novedad. Yo creo que, salvo en el discurso, el rezago sigue ahí. Pero esa corte, con todos sus problemas, mostró un fondo de independencia que me parece muy importante. Creo que la ministra Piña no pertenece a nadie más que al Poder Judicial, en una votación reñida, como es normal, con una mayoría apenas construida, quizás con acuerdos ahí de última hora, como ocurre en cualquier democracia del mundo, no se diga en las parlamentarias, donde se construyen mayorías express y se diluyen en la medida en que el gobierno desgasta. Aquí es otra cosa, es la parte de la administración de la justicia. Pero me parece bien lo que pasó ahí. Me parece que esta mujer es una ministra de carrera, sólida, más allá de que podamos coincidir o no con algunas de sus determinaciones, que creo que son apegadas siempre al marco constitucional que tenemos con sus interpretaciones. Creo que en general tiene más bien una visión progresista, y me parece sensacional el respeto desde la Presidencia de la República, desde el Palacio de Gobierno, a lo que ocurrió ahí. Si se fijan ustedes, esta construcción de que AMLO quería a Yasmín Esquivel y que había que, como diera lugar, defenestrarla y vulnerarla, se construyó toda, pues válgase la redundancia,
se facturó toda desde las áreas críticas, la oposición al presidente López Obrador, construyendo una narrativa que yo en ningún momento vi, no sé si hubiese estado cabildeando. Lo que han publicado los columnistas es que el ministro Saldívar tenía un candidato que era Gutiérrez Ortiz Mena y que lo había presentado al presidente, etcétera. No lo sé, pero sí lo que vi fue, decidieron los magistrados, los 11 que estaban ahí, eso me parece magnífico. Ya quisiéramos en Guanajuato, en muchos estados del país, ver lo que pasó ayer en la Suprema Corte. Y inevitable guanajuatizar. La presidenta del Tribunal de Justicia de Guanajuato es la ex patrona, mentora del actual gobernador en el despacho en el que él primero trabajó como abogado, y que además no tenía una trayectoria judicial, había sido juez, 20 años se retiró del Poder Judicial y regresó al Poder Judicial como magistrada por un dedazo del propio gobernador, que a los 3 años la hizo presidenta del tribunal. Imagínate que algo así hubiera pasado en el gobierno de la República. Habría jaraquiris en la Plaza del Zócalo de muchos, ¿no? Protestando por el tema. Y acá nadie le importa, y cada estado es soberano, tenemos la misma réplica de división de poderes, y en los estados el PAN puede hacer lo que quiera, el PRI puede hacer lo que quiera, lo pudo hacer, porque ahora tiene muy pocos. Morena, por supuesto, va a estar haciendo exactamente lo mismo, y toda la mirada está fija en el centro del país. Cuando si midiéramos la cantidad de decisiones en el área de la administración de justicia que se toman en los estados, supera amplísimamente a lo que ocurre a nivel federal, y muchos casos ya llegan muy complicados cuando es el caso que ascienden al amparo o son recurridos en estos tribunales de alzada de la justicia federal, ¿no? Entonces, no sé, dentro de lo que cabe, y sin que esto represente ni la gran solución, ni un asunto toral, histórico, está muy bien que sea la primera mujer, vamos a ver cómo se comporta. También ya habría que ir dejando de lado estas cuestiones de género. Es mujer, pero es sobre todo abogada, jurista, magistrada, y tendremos que ver cómo maneja la Corte y cómo enfrenta los enormes retos que tiene esa Corte, que sí son de corrupción y que sí son de falta de acceso a la justicia para una gran cantidad de mexicanos, ¿no? Gracias, Arnoldo Cuellar. Ya llegó Arturo Rodríguez. Ya, feliz año, Arturo, un abrazo. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, pues con el gusto de saludarles, como siempre, y con mucho entusiasmo de poder estar aquí, de poder saludar al auditorio de Astillero Informa, a ti, Adriana, y a mis compañeros Arnoldo y Temoris. Muchas gracias, Arturo. Me voy con Temoris y regreso ahorita contigo, Arturo. Temoris, ¿cómo ves este tema de la elección al día de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los mensajes también que hoy manda el presidente de la República? Particularmente lo interesante, me parece, fue que cuando le preguntan sobre el tema de la reforma al Poder Judicial, dijo que no veía posible con esta ministra frente a la Suprema Corte, que ojalá que se equivoque. Ajá, eso dijo, ¿no? Ojalá que me equivoque, o sea, lo cual significa que no está cancelado nada. Y vamos a ver qué actitud toma ella. A mí me parece que, o sea, estamos viendo, o sea, tenemos en este asunto un buen ejemplo de intoxicación de la opinión pública en cuanto a la confusión, y en buena parte la confusión está en gente que no entendió la jugada del presidente y se creyó lo que le dijeron desde la oposición, que era la jugada del presidente. O sea, por ejemplo, ayer que nombraron a la ministra, yo hice unas publicaciones en redes sociales súper concisas, nada más de decir, ganó ella, primera mujer presidenta de la Corte, ha estado, o ella reivindica tales temas, ha votado así en otros asuntos, y ella enfatiza la independencia del órgano, ¿no? o el contrapeso de los poderes. O sea, no es una opinión, son como los elementos más sencillos y más claros para que la gente pueda, pues, empezar a entender a quién tenemos ahí. Y de pronto recibían danadas de ataques que me decían, estás festejando que derrotaron al presidente, y no, o sea, así, de gente que no entiende ni que no estoy ni festejando, o sea, no es una opinión, pero además
que el presidente no salió derrotado. O sea, y es así como, pero a mucha gente le hicieron creer con esta andanada que hubo contra la ministra Yasmín Esquivel, una andanada que se sustenta en el tema de situación, no es gratuita. Por supuesto que hay un uso político de esto, pero no es gratuito. Esto no hubiera ocurrido si la ministra Esquivel no se hubiera metido en este tema, que ya vamos a tratar con mayor amplitud un poquito más adelante. El caso es que... Moris, perdóname que te interrumpa. Podemos poner este tweet de justamente lo que mencionas, que es quien trabaja en Latinos y en donde se dio a conocer, festejando de alguna manera lo que tú dices, ¿no? Que hubiera realmente perdido y además de las palabras, arranca el año del ocaso. Y también López Dóriga publicó su columna de hoy con el mismo tema, la derrota de Andrés Manuel. No es una sorpresa que ellos quieran hacerlo ver como una derrota. Lo que sí sorprende es la gente que no está poniendo atención y que les compra el discurso y que además se pone muy agresiva por ese tema, ¿no? O sea, se ponen a atacarte sobre cosas que no han entendido. En primer lugar, el presidente dijo varias veces que Esquivel no era su candidata, que él no tenía candidato ni candidata, porque es otro poder y un poder tiene que ser respetuoso de los demás poderes. Pero además no tenían los votos. El presidente ha logrado el nombramiento de 4 de 11 ministros, eso no le da. Pero él mismo dice que de esos 4, que 2 le han fallado, o sea, solamente siente que cuenta con 2 ministros, en ese caso ministras. Y no, o sea, no tenía la forma de lograr, si ella hubiera sido su candidata, si hubiera sido, no tenía la forma de lograr su elección. Él tenía que escoger entre los otros que estaban ahí, que no necesariamente eran de su ámbito, pero bueno, hay unos que les van a ser más complicados que otros. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena era previsto, o sea, el mismo presidente había dicho, el ministro más rico, el que trabajó en el SAT. Evidentemente el presidente no quería, o sea, una derrota para el presidente hubiera sido la elección de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Eso sí hubiera sido una derrota. La elección de esta ministra, de la ministra, que se me está, Norma, perdona. Lucía Piña, Norma Lucía Piña. De Norma Piña, es de hecho muy bueno, es muy bueno para el presidente porque demuestra que cumple sus compromisos de respetar la independencia del Poder Judicial. Desmiente a todos los que dijeron que iba a meter la mano para forzar la elección de Yasmín Esquivel. Esquivel quedó lejísimos de haber podido ser electa. Pero además, la autonomía, la independencia del Poder Judicial nos conviene a todos, es muy importante. Y el que se haya hecho, que es lo que estábamos comentando Arnoldo, el que se haya hecho de esta forma tersa, transparente, abierta, nos ayuda a todos. Hay quien dice, era la candidata de la derecha. Que alguien me diga si en el Partido Acción Nacional, si en el movimiento familiar de las familias mexicanas, si en el Yunque, si en la conferencia esta que nos trajeron hace poco de Acción Política Conservadora, alguien está muy contento porque la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia dice que está a favor de los derechos de las mujeres para la reproducción sobre su cuerpo, sobre el aborto. Si están muy contentos con una ministra, con una nueva presidenta que dice que ella está a favor de ampliar los derechos de las minorías sexuales. Si las grandes empresas, que son las más poderosas de este país, que están empeñadas en hacer negocios destruyendo el medio ambiente de México, están muy contentas con una presidenta que en el 2016 logró que los derechos ambientales sean reconocidos como derechos en general
de las ciudadanas y los ciudadanos de ese país, y no nada más como algo que debería afectarte directamente. Ese es el caso de la sentencia sobre la Laguna del Carpintero, que sentó jurisprudencia que nos dan a todos y a todas más derechos y más injerencia al momento de tratar de proteger el medio ambiente de todas y de todos. Estos son solamente algunos. Hay gente que dice, no es feminista, en realidad hay personas muy bien que cuestionen, pueden tener derecho y algunos elementos para cuestionar su feminismo o no. No me voy a meter en ese fondo, pero sin duda que prefieren a esta ministra que Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. A mí me parece que es una ministra progresista, es una ministra con la que Andrés Manuel se va a poder entender y va a poder trabajar. Esto no significa que la Suprema Corte vaya a hacer lo que el presidente le diga, porque además, aunque ella quisiera trabajar, digamos, de manera cercanísima con el presidente, son 11 ministros, son 11 votos, cada voto cuenta exactamente igual. Ella no le puede imponer nada al Pleno. Entonces, a mí me parece que, a final de cuentas, tenemos que darnos cuenta que este proceso terso, limpio, abierto, en el que además es increíble que en casi 200 años de poder judicial, en más de 200 años de vida independiente, nunca hayamos tenido a una mujer como presidenta de la Suprema Corte de Justicia. Es como algo que debió haber ocurrido hace mucho tiempo, está pasando apenas ahora, y a mí me parece que por la forma en que se ha resuelto este asunto, ya lo de la ministra Esquivel lo vemos más adelante, pero en este momento a mí me parece que gana el Poder Judicial, gana el presidente y sobre todo gana el país. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo viste esta elección el día de ayer? ¿Qué es lo que implicaría la elección pues, de esta ministra como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Mira, en principio yo creo que uno de los males de este tiempo es que las acepciones tradicionales del análisis político sobre asuntos en general y en particular de una coyuntura han tenido la difuminación de conceptos y de líneas. Entonces, la gente o mucha gente suele hablar de una persona de izquierda como sinónimo de ser López Obradorista o ser gobiernista el sexenio actual, y de derecha por oponerse a una disposición o a una conducta presidencial. Entonces yo partiría de ese primer problema de nuestro tiempo para observar que la elección de la ministra Norma Lucía Piña pues atiende a lo que dentro del espectro jurídico, que además es muy formal, muy estructuralista, muy, pensaría yo, kelseniano en sus formas, particularmente en México, pues no es tan fácil, ¿no? Me parece que las posturas de la ministra han sido auténticamente desafiantes para diferentes temas que tienen que ver con los derechos, las libertades, los asuntos de las agendas de las izquierdas de nueva generación, más allá de quién esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque, bueno, ya lo han comentado Temoris, Arnoldo, hemos visto sus posturas y sus proyectos en materia de derechos sexuales reproductivos, hemos visto sus propuestas, sus proyectos en materia de poblaciones LGBT+, su posición respecto al uso lúdico de la marihuana, naturalmente el caso del medio ambiente, que no solo representa el hecho de haber desafiado a un gigante poderosísimo como lo es FEMSA, sino al hecho de haber conseguido con esa resolución una jurisprudencia de la que ya nos observaba Temoris hace unos momentos. Entonces creo que dentro del abanico de posibilidades que había en la Suprema Corte, donde casi siempre, y qué bueno que haya posiciones divididas entre quizás
ministros que son más conservadores y otra facción que son más liberales, pues haya quedado alguien con esta agenda. Y me parece que en esta ocasión se dieron efectivamente, como ya lo mencionaban mis colegas, sobre lecturas a posiciones, a posturas desde la presidencia. Sí me parece que en un principio, pues había en principio una simpatía del Ejecutivo y algunos de sus colaboradores, la Consejería Jurídica, la Secretaría de Gobernación, entre otros, con Yasmín Esquivel. Pero el escándalo la hacía insostenible dentro de la propia Corte y políticamente la hacía insostenible como un actor que iba a asumir la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque más allá de la andanada, pues hay un hecho que sigue siendo materia de polémica, pero que a estas alturas, pues ya más allá del juicio ciudadano, creo que tiene definiciones muy claras, tanto en lo expuesto por el rector Graue el fin de semana, como del propio abogado que sustentó con un año de anterioridad la tesis, una deshonestidad profesional que, pues, si bien puede ser una condición prescrita en términos jurídicos, sí vulnera su pues fama pública y deja la duda sobre su condición ética. Entonces, sucedió algo similar, me parece que en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde había un interés de, particularmente creo que el grupo de Raquel Buenrostro, por impulsar a la magistrada Telles, y que sin embargo no prospera. A partir de una reforma que se va a la congeladora en la Cámara de Diputados, se queda sin posibilidades de participar y me parece que el juego corrió solo. Es decir, si una definición creo que pudo haber tenido el presidente López Obrador en estas semanas respecto a lo que sucedía en la Suprema Corte como respecto a lo que sucedía en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, fue dejar correr, porque aquellos o aquellas con quienes su administración podía tener, pues digamos que algunos lazos comunicantes, si no es que una definitiva dependencia o relación política, creo que cuando esas posibilidades se vieron canceladas, dejó correr los dos procesos. Entonces, en ese dejar correr no hay una derrota, ni siquiera creo que haya una claudicación. Me parece que en todo caso, pues hubo una reivindicación presidencial de respetar la autonomía en estas dos instancias, y en esa determinación, pues naturalmente el hecho de que pues quienes iban a quedar posiblemente no fueran a ser los pues mejor relacionados con su administración, con el régimen, pero a final de cuentas creo que el resultado fue positivo. En la medida en la que estamos hablando de una persona, a mí me intrigaba mucho el perfil porque, y es lo último ya para, me alargué mucho, me intrigaba mucho el perfil de Norma Lucía Piña, básicamente porque no la conocía. Es decir, hay algunos ministros que tienen pues casos que los han vuelto muy protagónicos, algunos que han sido muy escandalosos y otros que son de un perfil más bajo y que a uno no le queda claro por qué. Yo creo que en parte tiene que ver con la carrera judicial. Es decir, son muchos años de la ministra Piña como parte funcionaria del Poder Judicial, una carrera judicial importante que lleva a las personas a tener un cierto perfil discreto y más técnico en su desempeño, que me parece que es lo deseable en ámbitos de justicia. Un segundo elemento era su origen, porque
la integración de la Corte suele estar sometida precisamente a una indeseable presión política y reparto de canicas entre grupos de poder, que a veces encumbra a profesionales ciertamente del derecho, pero sin los atributos dentro de la carrera judicial para poder confiar en sus criterios constitucionales. Y eso ha ocurrido históricamente y seguramente seguirá ocurriendo. La misma Yasmín Esquivel, pues creo que parte de eso. Me interesaba ver esa trayectoria y me sorprendió mucho ver el origen de la ministra Piña, que también explica un tanto su posición feminista y sus definiciones respecto a los temas que tienen que ver con género. Porque pues fue una maestra de escuela normalista, primero, que trabajaba y estudiaba derecho, o sea, trabajaba como profesora de primaria y estudiaba al mismo tiempo la carrera de derecho, que poco a poco se fue profesionalizando, no solo en temas de la ciencia jurídica, hasta alcanzar su doctorado, sino también en algunos temas que tienen que ver con la comunicación política, lo que le ha permitido, me parece, tener también una serie de posiciones muy claras y progresistas en materia de acceso a la información y derecho a la de acceso de acceso a la información y protección de datos personales. Entonces, es un perfil que a mí me parece es más acorde a lo deseable que debe haber en la Suprema Corte que lo que muchas veces había en pues el Poder Judicial. Y en ese sentido, me parece que ahora lo que queda pues es ver cuál será su desempeño, más allá de que no sea tan próxima al Poder Ejecutivo, que a final de cuentas pues las relaciones son institucionales y no de amistad ni de grupismo político y tienen que ver con decisiones de interpretación constitucional y no de interés de un gobernante o un régimen en turno para pues fijar posturas en relación a la materia constitucional. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, pues ya empezamos a tocar justamente este tema de, pues, en qué queda el caso del supuesto plagio por parte de la ministra Yasmín Esquivel. Vimos un fin de semana que nos agarró además, pues, en plenas fiestas y quizá tuvo un impacto muy importante en lo mediático. Por un lado, lo que ya también mencionaba Arturo, la ministra sale con un comunicado el viernes donde aparentemente tiene un testimonio notariado. El sábado sale una entrevista donde al parecer creo que es la única la única entrevista que se logró con esta persona, Edgar Báez, el otro abogado que tendría también esta tesis pues similar y donde rechaza haber dado ese testimonio notariado. Luego también vemos el tema de la fiscalía, el lunes con un documento que saca, entre otros, el medio El Universal, que no era un comunicado, sino parte de la denuncia presentada por la ministra Yasmín Esquivel y en un documento que se logra ver sellado en esta nota del Universal. Y un día después que sale la fiscalía, un día después y ya después de las elecciones sale a decir que pues rechaza ese documento. ¿Cómo ves todo este tema? ¿En qué vamos en este tema del supuesto plagio, Arnoldo? Creo que está más interesante que el divorcio de Vargas Llosa y la señora Presley, pero bueno. Mira, antes que nada, sí me gustaría nada más precisar sobre el tema anterior, que esta narrativa a la que se refería Arturo y también Temoris, de esta construcción de un grupo de periodistas, que me parece que también hay que evidenciarla, ¿no? Un grupo de periodistas y de analistas y de comentócratas en el sentido de que ubican a López Obrador como el dictador que quiere vulnerar todos los espacios de división de poderes, y luego cuando no lo logra o cuando esto no se evidencia así, dicen que fue derrotado. Pero pareciera que lo desearan, ¿no? Que desearan que AMLO se convirtiera en efecto en este dictador que les permitiría a ellos envolverse en la bandera y quizás hacer campañas internacionales de denuncia.
Y creo que el país está en otra tesitura, que ni López Obrador está en eso, que está tratando de maniobrar para sacar adelante sus políticas, no importa qué ocurre en la Corte y qué ocurre en el Congreso, que no está avanzando mucho, está avanzando hasta donde puede, pero que esa es la historia de la mayor parte de las democracias en el mundo en este momento, la del propio Biden, así va a estar Lula con su fuertísima oposición, ¿no? Donde además abajo hay una población esperanzada en que mejoren algunas cosas, en que se controlen algunos excesos, donde estamos perdiendo de foco el tema principal de ahora sí lo que yo llamaría en términos grandilocuentes, pues la gran disputa por el destino del país para irnos con estos pequeños hilvanes, ¿no? O sea, al final del día, Andrés Manuel dice, ojalá el tema de que esta ministra Piña haya votado la mayor parte de los grandes debates que llegaron a la Corte por parte de la Corte de Transformación en contra, pues a mí me parece de lo más interesante, porque no es, y que el presidente no lo haya tomado como con este corte de conservadora, etcétera, y demás, sino de independencia y de que mejor eso que tener a alguien, o sea, mejor alguien que defienda la institucionalidad de nuestro constitucionalismo defectuoso a alguien enredado en grandes maniobras financieras como Gutiérrez Ortiz Mena. Bueno, a mí me escandalizó, no sé qué tan creíble sea la versión de columnas políticas de que Emilio Gamboa andaba cabildeando para ayudarlo. No dije, salió de alguna catacumba, ¿no? Pero bueno. Ahora, sobre el tema de la tesis, pues me parece sobredimensionado el escándalo personalizado en la ministra, que sin duda está pagando un pecado de flojera, de arrogancia, de descuido en su juventud, que probablemente no es la única y seguramente no lo es que haya cometido, pero si nos vamos al tema del patrón, de la institucionalidad vulnerada, yo creo que le corresponde más responsabilidad a la UNAM. O sea, la ministra Piña está frita, o sea, de por vida va a ser la plagiadora, la ministra Piña, pero la ministra Yasmín Esquivel, ¿no? Va a ser la plagiadora y creo que incluso está vulnerada para que caigan en su sala, en su ámbito, asuntos graves, importantes, sean de la 4T o de quien sea, con el cabildeo fuertísimo que hay de una serie de cosas, no sé, por ejemplo, el etiquetado que está siendo llamado a revisión, o los grandes intereses de la industria o de las empresas energéticas, etcétera, pues está señalada. Yo creo que lo que más le convendría en este momento, una vez descubierto su error de juventud, sería separarse del cargo, porque está convertida y se convertirá cada vez peor en un lastre para las intenciones de reformar ligeramente la Corte, lo que se pueda, ¿no? Pero el tema no es ese. El tema es, ya lo hemos discutido aquí, cómo están funcionando nuestras universidades. ¿Para qué sirve esta certificación de competencias que significan las tesis? Luego, qué paradoja que el aparente autor original de la tesis sea un hombre que vive en una casa precaria en el centro de Xochimilco, que está enfermo y que no tiene recursos, mientras que la plagiadora es una altísima ministra de un poder de este país, ¿no? Entonces, como que no premia el esfuerzo, el asunto, ¿no? Pero ¿cuántas cosas no estarán así? ¿Y qué controles tiene la UNAM y sus áreas periféricas, sus instituciones periféricas, como en este caso Aragón, y bueno, ahora tiene campus en la provincia, etcétera, como para garantizar la calidad de la educación que están emitiendo y por la cual, y esto no se nos debe olvidar, reciben un subsidio, administran un presupuesto impresionante, ¿no? Como para entregar estas malas cuentas. Creo que ahí había que centrar el debate, sobre todo después de estos trabajos de investigación que se han publicado, donde se descubre que este caso es la punta de un iceberg, ¿no? Y nada más en el caso de esta asesora. Gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿cómo ves este tema en el que también están involucradas instituciones como la Fiscalía de la Ciudad de México, la UNAM? ¿Cómo ves todo esto que está pasando? ¿En qué queda? Yo sí creo que es bastante más que un pecado de juventud. De manera muy especial, o sea, porque uno tendría que preguntarse, bueno, igual en este tiempo que ha pasado,
La ministra creció, maduró, se hizo profesional, ha estado trabajando en distintos ámbitos y ahora es otra persona. Pero la defensa que está llevando a cabo es una defensa que adolece de graves errores que nos hacen preguntarnos sobre su carácter, su ética y su manera de trabajar. La UNAM, o sea, el rector de la UNAM el 31 de diciembre, presionado por el presidente que le pidió a la universidad que dijera algo ya, el rector adelantó que sí hay un plagio que parece que es la ministra Esquivel. Luego sale ayer salió justamente a tiempo para incidir en el proceso de elección, salió este documento que el periódico El Universal se llevó a sus 8 columnas, fue su principal titular, en el que la Fiscalía de la Ciudad de México parece estar diciendo, o sea, lo que es obvio, que es que no puede ejercer la acción penal porque prescribió el delito, prescribe a los 3 años, entonces no hay manera, pero se va más allá este documento y dice que la ministra no plagió. Y luego sale a desmentirla el día de hoy, hace un ratito, la propia fiscalía, donde dice, no, la fiscalía no ha emitido ninguna opinión sobre esto, no ha dicho quién plagió ni nada, no hemos dicho nada, eso es falso. Y el periódico El Universal, que lo agarraron con los dedos en la puerta, sacó un bajo reserva express, que es su espacio de chismes políticos, diciendo que la fiscal Ernestina Godoy se quiere hacer pato y que existe el documento y que existe Araceli Gómez, que es la que firma el documento. El propio Universal, que es el que publica el documento, no se da cuenta de que Araceli Gómez solamente certifica la autenticidad del documento y que quien lo firma es un fiscal, hombre, Julio César, se me va el nombre ahorita. Pero bueno, más allá de eso, me puse a leer el documento completo. Entonces dices, ¿en qué se basa la defensa de la ministra? En el documento que firma este fiscal, se enreda viendo quién publicó, qué tesis se digitalizó primero, si la tesis de la ministra o la tesis de Báez. Y concluye que la tesis de la ministra se digitalizó en 2018, 2 meses antes que la tesis de Báez. Pero ¿a quién le importa cuándo se digitalizó una tesis en 2018? Si estamos hablando de hechos ocurridos en 1985, 86, 87, o sea, hace 32 años de lo que está discutiendo el documento del fiscal. O sea, da absolutamente igual qué tesis se digitalizó primero. Lo que importa es qué tesis se hizo antes. Y el fiscal no fue a buscar las tesis físicas para comprobar cuál se hizo antes. Solamente se pone a discutir cuándo se digitalizó. Pero lo que está más complicado es que la defensa de la ministra se basa en los dichos de Marta Rodríguez Ortiz, su tutora. Marta Rodríguez Ortiz, que es la señora que tenía la panadería de tesis, que ella tuteló casi 500 tesis a lo largo de varios años, y en algún año llegó a dirigir 34 tesis. Cualquier académico sabe que eso es imposible, 3 tesis al mes, y en otros años 20 y tantas tesis. O sea, es insostenible. Es la misma profesora Marta Rodríguez que tuvo las 2 tesis, la de Báez y la de Esquivel. Si Báez le hubiera plagiado la tesis a Esquivel, fue esta profesora quien validó la tesis de Báez y la presentó ante los sinodales en un examen profesional. ¿Por qué no le dijo nada a Esquivel? Si esto fuera cierto, ¿por qué Esquivel sigue confiando en ella? O sea, es insostenible. Como es insostenible que Esquivel presenta su tesis en septiembre de 1987 y Báez la había presentado en julio de 1986.
¿Cómo es que a Báez le dio tiempo para conocer la tesis completa de Esquivel, robársela, presentarla, cumplir todos los trámites de la universidad y registrarla 14 meses antes que Esquivel? O sea, es insostenible. Y legalmente, ante derechos de autor, importa el documento que se presentó primero, no el que más de un año después dicen que fue original. O sea, es insostenible. Pero la ministra se ha aferrado a eso y dio ayer un discurso con mucho aplomo, con mucha entereza, básicamente queriéndonos convencer de que tenemos que creer en la tutora panadera, en la directora de las cientos de tesis, de las 500 tesis. Es absurdo. Pero esta persona tiene una alta responsabilidad, la ministra Esquivel. Es una de 11 votos que deciden los asuntos más importantes de la nación, públicos y privados. Y además quería ser presidenta de la Suprema Corte. Queremos una presidenta de la Suprema Corte o una ministra de la Suprema Corte que hace estas cosas. A mí me parece que no, porque ya no es un pecado de juventud. Es una de esas mentiras que van creciendo, que se van haciendo pelotas de nieve, que las vas sosteniendo a lo largo de las décadas y que acabas aferrado a ella. Si alguien en un sistema republicano como el que tenemos en México tiene que tener una probidad del 100% para que tengan nuestra confianza, son los ministros del más alto tribunal de la nación. Gracias, Temoris Greco. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema que sigue bastante enredado y que me parece que sigue afectando pues la Suprema Corte de Justicia? Pues mira, yo creo que ya Temoris ha puesto muchos elementos sobre la mesa, Arnoldo, pero coincido absolutamente con Temoris. No tendría mucho más que agregar, creo, a lo dicho ya por él. Me parece que efectivamente es insostenible y creo que también quizás lo único que podría agregar es que a veces el apasionamiento político lleva a muchas personas a, digamos, perdonar o minimizar episodios como este. O sea, veíamos estas declaraciones del presidente López Obrador, por ejemplo, diciendo que pobre ministra, se le fueron con... Pues sí, o sea, y pues nada más faltaba que no lo hicieran, ¿no? Y ya lo había yo expresado en otro momento, y mucha gente parece justificar la conducta. A mí me parece que efectivamente es injustificable, es insostenible, y la posición que emitió Graue me parece que deja claros diferentes pues aspectos en relación a esto. La lógica jurídica y seguramente pericial que se imprima sobre estos dos documentos, pues confirmará lo que a todas luces es ya una obviedad, que la señora incurrió en una conducta poco ética, siendo joven, que le pasa la factura muchos años después, 35 años después, me parece, y que el día de hoy quizás pues ella tiene que salir a afrontar con las canicas que puede un juego en el que está de antemano derrotada, porque en ello va su prestigio, su trayectoria y su futuro. A final de cuentas, en México los escándalos políticos no suelen tener muchas consecuencias o no, es decir, muy pocas veces logramos ver consecuencias. Ahí está el fiscal Gers Manero, ¿no? Con también un plagio académico y perfectamente bien afianzado en la silla de la Fiscalía General de la República. Y no es el único. Entonces, me parece que, pues bueno,
En otra sociedad y en otro contexto, el asunto sería un escándalo que hubiera forzado la dimisión de la ministra Esquivel. No está sucediendo, no sé si vaya a suceder más por una convicción personal, pero me parece que su imagen pública y la opinión pública pues les resultará adversa por muchos años. Es de estos asuntos que cada vez que asome la cabeza con un tema, siempre habrá un meme, siempre habrá un chistorete, siempre habrá una burla a sus posiciones. Ha quedado muy mal parada en el contexto y creo que va a ser muy difícil que logre revertirlo. Inclusive en la comunidad jurídica, esto debe ser escandalosísimo. Los pocos abogados que conozco, aún siendo López Obradoristas, aún estando en la convicción de que era una ministra que podía encauzar la agenda del presidente López Obrador en la Suprema Corte, lo dicen. El asunto es insostenible, al menos con quienes yo he logrado platicar. Y pues nada, que eso. Ahora, yo siento que ya el asunto tendrá que pasar página hasta ver cuál es la resolución del comité académico que haga la revisión final en unos días, ya que vuelvan a actividades en la UNAM. Y que, bueno, pues se trata de uno de esos escándalos que rodean a veces a las instituciones públicas por el desempeño de alguno de sus miembros. Gracias, Arturo Rodríguez. Pues nos queda tiempo para el postrecito, pero tenemos también, por si quieren tomar ese espacio, tenemos este tema tan preocupante de lo que pasó en Ciudad Juárez con este motín y esta fuga de 30 reos, ahora que ya confirmaron o rectificaron esta cifra, y entre otros, pues el líder criminal, pues el Neto, en medio de un ataque armado, una situación que refleja y evidencia la corrupción dentro de este tipo de penales, particularmente el que está en Ciudad Juárez. Y también tenemos pues otro tema pendiente, que es el panorama político y social en este 2023, que vienen pues muchas decisiones, incluidas la del Instituto Nacional Electoral, la elección de consejeros previo a las elecciones en Coahuila y el Estado de México, u otro tema que quieran abordar, puede ser local, puede ser guanajuatizar, querido Arnoldo. Gracias por el permiso. Para alusiones, mira, yo creo que no podemos obviar el contexto político en el que ocurrió todo esto de Yasmín Esquivel y dejarlo solo ahí, teniéndolo a ella como la responsable de una conducta hasta este momento al parecer solo poco ética y moral, no ilegal por el tiempo que ya pasó, no nos deja ver el resto del panorama, que es por qué pueden pasar estas cosas. ¿Por qué una universidad prestigiada puede permitir que esto pase? No con una ni con dos tesis, sino hasta donde sabemos con 5. ¿Y por qué eso es lo que no estamos revisando? Porque eso nos habla de un sistema, más allá de que haya algunos vivales que se hayan aprovechado de él y que hasta ahora no hayan sido descubiertos, simple y sencillamente quizás porque no aspiran a nada en este momento, ni están en alguna trinchera recibiendo impactos o fuego amigo de quien además no parece que esté haciendo investigación periodística neutra, sino que son misiles muy bien dirigidos. El trabajo de Sheridan es impecable, pero obviamente Sheridan no lo veo inquieto por andar investigando abogados, cuando su especialidad es la literatura, ¿no? Es evidente que allí hubo un encargo específico hecho pues, al mejor que hay para ello, ¿no? Y ese es un tema que a mí sí me parece que no podemos dejar nada más en la escandalización por la conducta de la magistrada, sino voltear a ver todo lo que está mal en el sistema educativo. ¿Cuántos destacadísimos profesionistas que han hecho sus tesis summa cum laude y que son egresados de universidades de alto prestigio están formando parte de los entramados de corrupción que significan la evasión fiscal o que significan los concursos amañados en los gobiernos, que han llevado a la quiebra a grandes empresas de ingeniería en este país, ¿no? Por prestarse a cuestiones de corrupción, que le entraron alegremente a las concesiones para hacer carreteras que luego el gobierno terminó quedándose con ellas porque eran inviables.
y tenemos todo un sistema donde la ética no es precisamente el valor más alto que emerge de nuestra formación como profesionistas, ni como políticos, por supuesto. Y cuando hacemos un gran escándalo con un solo caso muy puntual y no revisamos todo lo demás, me parece que estamos contribuyendo sencillamente pues, a una gran hipocresía, ¿no? Bueno, un poco creo que ese podría ser ya casi mi postrecito. Gracias, Arnoldo Cuellar. Temoris Greco, ¿qué te gustaría de postrecito para este martes? Híjole, pues bueno, está gravísimo lo del penal. Me acordé que regresando a este tema que ya hemos tratado de este software de espionaje, ese sistema de espionaje que se llama Pegasus, estos hombres, esta compañía que fabrica ese sistema de espionaje, lo vende en todo el mundo. Y el principal argumento de ventas y su caso de éxito, que es el que llevan a todos lados para presumir, es el espionaje que se hizo con su sistema Pegasus contra el Chapo Guzmán. Y entonces, en lo que ellos mismos presumen, una de las partes del espionaje que cuentan es el que hacían cuando el Chapo Guzmán estaba en el Centro Federal de Readaptación Social de Puente Grande, porque él tenía teléfonos celulares adentro de este penal de alta seguridad y estaban infectados con Pegasus. O sea, lo estaban espiando, pero él tenía teléfonos adentro desde donde daba instrucciones. De hecho, si nos acordamos del escándalo absurdo de cuando la actriz Kate del Castillo llevó a un actor de Hollywood, a Sean Penn, a entrevistarse después de que salió con el Chapo Guzmán, el gobierno, de una forma, o sea, a mí me desagrada lo que hizo Kate del Castillo, coqueteando a nivel cinematográfico con un señor responsable de las tragedias de miles de familias mexicanas, pero el gobierno de una manera muy selectiva quiso cobrarle algún tipo de cuentas revelando las conversaciones privadas que ella había tenido con gente del Chapo y pues publicándolas, ¿no? O sea, el tema es, están diciendo que solamente es una cuestión de ese penal en donde había celdas de lujo, con todas las comodidades, y que además había dinero y había aparatos para comunicación. Pero es algo que no se ha acabado. A mí no me consta que no exista también eso en los penales federales. Y si los hay en los de Chihuahua, o sea, ¿qué plan se ha dado a conocer para combatir este tipo de privilegios y de peligrosos privilegios a nivel nacional, ya no solo en Chihuahua? Y lo peor es que el fiscal de Chihuahua dijo ayer que en 3 meses ese penal va a quedar limpio de celdas VIP y de todo. Pero ¿cómo? O sea, ¿por qué necesitan 3 meses? No lo entiendo. O sea, de veras está tan en pañales la preocupación de las autoridades por evitar ese tipo de abusos en donde menos debería haberlos, que les tomará 3 meses limpiar un solo penal. Híjole, Temoris, pues 3 meses, si ya construyeron en algunos espacios, creo que decían que hasta jacuzzis, ¿no? O sea, ya tenían ahí quién sabe qué tipo de instalaciones, como dices, VIP, pues faltarían ver pues más imágenes con detalle de ver en términos incluso estructurales qué es lo que arquitectónicos, por decirlo de alguna manera, qué es lo que pasaba ahí dentro. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves estos temas? ¿Con qué te gustaría cerrar tu postrecito? Adri nos dice, órale, un postrecito, lo que ustedes quieran, pero... penal. No, están las 3 opciones. Postrecito de lo que quieras. Penal, era uno de los temas que nos consumía el tiempo. O lo que viene para este año, pero lo que quieran. Puede ser invitación también. Molestando. No, mira, yo creo que es reflejo
una situación continua y generalizada de descomposición y de precariedad en el sistema penitenciario mexicano que viene de muchos años y que se ha profundizado y se ha agudizado a partir de que la llamada guerra del narco de Felipe Calderón desbordó las poblaciones penitenciarias, generando condiciones propicias para la corrupción y naturalmente para la impunidad en esos reductos sociales en los que, pues desafortunadamente, muchas personas, creo que mayoritariamente sin capacidad económica para pues tener una defensa digna, una defensa profesional y suficiente para pues enfrentar sus casos penales, terminan siempre siendo pues la carne de presidio y que como lo sabemos históricamente y lo sabemos desde siempre, y yo creo que hay muchísimos testimonios que pudiéramos recoger al respecto. El sistema penitenciario pues goza de, precisamente por esas condiciones de corrupción, de espacios en los que se establecen o se llenan los vacíos de poder o se compra el control al interior de los penales, de manera que personas pues, que tienen los medios de violencia y poder de fuego y para poder escapar, pues lo hacen. En este caso, el episodio es tremendo, además la muerte de personas, entre estas, pues personal penitenciario, y creo que tendría que llevarnos a buscar una evaluación y un diagnóstico muy profesional y muy preciso, con metas alcanzables de lo que se puede y no se puede hacer para mejorar y pues ir encaminando. Porque a final de cuentas creo que la discusión pública, los ciudadanos en general, los periodistas en particular, nos desentendemos del sistema penitenciario porque naturalmente pensamos en que quienes están ahí se lo merecen. Es muy posible que así sea, pero se lo merecen bajo condiciones de garantías, de derechos fundamentales que tendrían que disfrutar como cualquier otro ser humano bajo cualquier condición. Entonces, creo que es necesario tener una reflexión. Yo, el último diagnóstico que vi de la Comisión Nacional de Derechos Humanos debe haber sido de 2020 y me parece que las condiciones eran gravísimas en muchos estados de la República, también en penales federales, pero muy destacadamente en los penales estatales. Recuerdo el caso de un penal en el estado de Morelos, donde morían constantemente mujeres internas bajo condiciones de violencia sin ninguna pues explicación pericial e investigación judicial suficiente. Como que había ahí un autogobierno o un grupo muy violento que estaba matando y nadie hacía nada, ¿no?, al respecto. La CNDH hizo algunas observaciones en el 20, creo que no fue el único caso, pero era el más grave, y así en muchos penales del país, con problemas de sobrepoblación, de hacinamiento, de, bueno, pues lo que ya sabemos que pasa en los centros penitenciarios, pero nunca volteamos a verlos porque pues no siempre molestan o tienen la posibilidad de colocarse en la discusión pública. Ahorita pues todo el mundo y sobre todo quienes tienen interés en estos temas, ya sea por un interés genuino o un interés político específico, seguramente estarán hablando mucho de lo que ocurrió en Ciudad Juárez, pero en unos días nuestra atención estará en otras temáticas y entonces volveremos a olvidarnos del sistema penitenciario hasta que otra vez pues nos enfrentemos a una nueva tragedia humana ahí en alguno de los reclusorios. Gracias, Arturo Rodríguez. Pues llegamos ya a la parte final de este programa. Pues les deseo muchísimo éxito en este año y siempre agradecerles la oportunidad de estar con ustedes. Arnoldo Cuellar, ¿qué nos espera en Pop Lab este año?
Bueno, seguir haciendo periodismo de investigación, creo que temas sobran, más bien hay que seleccionarlos bien y ya el equipo está muy capacitado, entonces por ahí les estaremos compartiendo materiales próximamente. Comentar nada más rápidamente, Adriana, que también me parece terrible dentro de lo del penal, cómo llegó el comando y cómo fusiló a los guardias que estaban en la puerta, o sea, de una forma como si no hubiera ningún tipo de resguardo, de protección, de avisos, de controles, de círculos periféricos de seguridad. O sea, independientemente de las áreas VIP del escándalo el tema de la violencia inusitada con la que entraron a mansalva, a un lugar supuestamente seguro, también me parece muy, muy grave, ¿no? Gracias, Arnoldo Guayarte. Maurice Greco, ¿qué nos espera de tu trabajo independiente y en algunos otros medios en este año? Oye, quería comentar, es que algunas personas están preguntando sobre la carta que habría escrito el supuesto plagiado, reconociendo que fue el que plagió. No, bueno, nada más, ya 2 reporteros han hablado con él, ayer lo hizo Álvaro Delgado, antes lo hizo uno de Eje Central, y no, él dice que la tesis buena, la no plagiada, es la suya. La famosa carta la presentó la misma directora que dice que se la encontró en su buzón, así mágicamente llegó a su buzón, en donde ese señor voluntariamente habría dicho, sí, yo soy el plagiario, y se la dio al agente del Ministerio Público, el fiscal, quien dijo que no pudo confirmar con el supuesto autor la autoría, que porque fue a su casa en Xochimilco y no lo halló. Pero resulta que los 2 reporteros que ya fueron confirman que el hombre está enfermo, se está recuperando de neumonía y de una cirugía de cataratas, que está encerrado en su casa y los 2 lo encontraron. El agente del Ministerio Público o no fue, o no lo quiso encontrar, o no se sabe. Pero hasta el momento el testimonio recabado directamente es que él dice que la tesis buena es la suya. Dime. Bueno, es que iba justamente a precisar esto que mencionas, porque justamente el documento que saca el Universal del día de ayer de 8 traía como una especie también de pruebas, este documento, digamos, notariado, ¿no? Este documento notariado en donde se inculpa Báez. Se autoinculpa, ¿no? Ajá, exactamente, se autoinculpa. Lo estaría presentando como en este documento como parte de esas supuestas pruebas. Entonces, sí fue muy curioso el movimiento previo, además, a esta elección. Nada más era solamente que es el notario que certificó este documento tampoco habló con Báez. O sea, todo es así, bueno, y así está resolviendo la ministra el problema en el que está. O sea, pero bueno, nada, muchísimas gracias, Adriana, Arnoldo. En realidad no está resolviendo nada, ¿eh? Oigan, déjenme nada más hacer una acotación. Es que a mí de pronto sí me surge este tema de el manejo de crisis. Pues en el manejo de crisis uno tiene que saber argumentar y pues uno esperaría que un ministro en la Suprema Corte tuviera pues ya no nada más una cuestión individual, sino un equipo que pudiera argumentar, ¿no? Y en estos comunicados de pronto sentimos que ha dado tumbos, que no ha logrado realmente tener una defensa, pues, no sé. Sí. Yo creo que el problema es el primero, todo lo demás son consecuencias, ¿no? y sobre todo porque ella quiere que creamos en la directora de tesis que la engañó a ella. Es que ahí no hay, o sea... No, es que seguramente está cobrando el seguro, ¿no? O el reclamo, oye, yo te di una lana, mano, ¿no? No sé, pero me parece que Adriana Buentello arroja luz sobre un tema del que poco se habla, que es el de las agencias y los equipos de manejo de crisis, que además cobran fortunas, y que pues aquel equipo o aquel consultor, que habrá que ver quién fue, que estaba asesorando a Yasmín Esquivel, es verdaderamente alguien a quien no hay que contratar porque el manejo informativo mediático, la defensa, apología de la ministra en este asunto, dando tumbos, enredándose más, mintiendo y luego queriendo reparar. Entonces, al último, votando ella solita por sí misma, o sea, ya, basta, ¿no? ¿Quién fue tu consultor de crisis para que nadie lo contrate a menos que quiera irse al fondo?
Sí, tiene lo de los votos, el único voto que recibió, híjole, sí fue todos, o sea, todos hicimos esas deducciones. Pues muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. A Arturo Rodríguez, ¿qué sigue en este año? Para el coahuilense, obviamente, tiene que estar fuerte para esta. Lectura obligada. ¿Cómo? Lectura obligada del coahuilense. Lectura obligada para estas elecciones, notas sin pauta y qué vamos a leer en proceso. Además de todo, Arturo Rodríguez con mucha chamba. Sí, ya ves que ando con 1000 chambas para poder ganarme un 5, hombre, porque si no, no completa uno. No vayas a ponerte a hacer tesis, por favor. Ya nomás eso me falta, fíjate, hacer tesis para muchachos. Fíjate que pues en el coahuilense estamos metidísimos en la cobertura del proceso electoral. Hasta esta semana, hasta la última semana de diciembre, pues la nota, digamos, que había estado en la cancha de Morena por pues los visos de ruptura que hay entre el senador Guadiana y Ricardo Mejía Verdeja, la posibilidad de que Mejía se vaya por otra fuerza política, posiblemente el Partido Verde, y con esto pues fragmente el voto López Obradorista en el estado, o bien que finalmente acepte las condiciones y decida buscar una salida digna a su irrupción en la escena regional, estatal. Pero ya el día 1 inició formalmente el proceso electoral. Ayer 2 de enero el Instituto Electoral pues tuvo su sesión de banderazo y el PRI ayer mismo presentó su convocatoria para elegir candidato a la gubernatura. Entonces será un periodo muy intenso de aquí al 13, aproximadamente 13 de enero, cuando pues se definan aquellos que quieran aspirar a la gubernatura, pues a renunciar o solicitar licencia de los cargos que actualmente ostentan. Guadiana ya lo hizo, los demás no, porque el 14 inicia el periodo de precampaña. Y supongo que este proceso de aquí, de hoy, martes 3 de enero, y los próximos 10 días va a ser muy intenso en los dos partidos políticos, pero principalmente en Morena, pues por esta ruptura inevitable, al parecer, que hay entre dos figuras del morenismo. Oye, Arturo, pero si tú eran los dos, Guadiana y Mejía Verdeja, pues tú siempre quedas en posición, ¿no? Para ser candidato. Yo. El gobernador Rodríguez. Gobernador Arturo Rodríguez. No, fíjate que sería muy difícil que yo me dedicara a la vida política. Yo creo que prácticamente imposible. Dicen que nunca hay que decir que nunca, pero la verdad creo que no es mi vocación esa. Y lo cierto es que ayer Morena registró un segundo método. Ya ves que siempre registran el de la encuesta. Ayer registró un segundo método de selección, que es la designación del Comité Nacional, que creo que es la que van a tratar de operar sobre Guadiana, dado la rebelión de un sector mayoritario, ciertamente 37 consejeros estatales que están pidiendo una encuesta. Entonces, siguen ahí las patadas por debajo de la mesa en el morenismo, y creo que va a haber algunas, no tan rudas, pero sí algunos empujoncitos en el priismo en los próximos días con estas designaciones. Gracias, Arturo Rodríguez. Vamos a estar muy atentos a lo que publica el coahuilense. Muchísimas gracias, Arnoldo Cuellar, que sea para todos un feliz año, particularmente para el periodismo y más para el periodismo independiente. Arnoldo Cuellar, un abrazo. Gracias, Adriana. Saludos al buen Julio también, un abrazo desde acá, y a Temoris y a Arturo. Abrazote a todos. Gracias, Adriana. Gracias, Arturo Rodríguez, Temoris Greco. Un abrazo a los dos. Abrazote, y no olviden seguirnos, en mi caso, en Instagram y Twitter como @Temoris, facebook.com/Temoris. Muchísimas gracias y nos vemos. Gracias. Gracias. El próximo martes, hasta el próximo martes, Arturo Rodríguez, Arnoldo Cuellar, Temoris Greco. Un fuerte abrazo a los tres. Gracias por dejarme compartir